les pido a Germán y a Oscar que se mantengan, que abran sus micrófonos para la siguiente parte. Entonces, bienvenidos todos a nuestra sesión 172. El tema es un país víctima de su gente y bienvenidos todos los que vinieron con sus esposas, con sus familias, etcétera. Eh, como siempre, tendremos una tertulia en la cual nuestro invitado nos presentará el tema propuesto durante unos 45 minutos y luego abriremos para la tertulia para preguntas que podamos hacer a través del chat y también levantando la mano electrónica o la mano física. Hoy nos complace presentar a Germán Puyana García. Óscar Borrero fue quien generosamente concretó con Germán esta tertulia. De manera que gracias, Óscar. Adelante en la presentación de Germán a nuestro grupo. Adelante, Óscar. Muchas gracias, Darío, y gracias a todos los amigos que nos acompañan hoy. Y nuevamente, Germán Puyana, muchísimas gracias por acompañarnos en esta reunión. Yo conozco a Germán, yo creo que hace más de unos 30 o 35 años, como constructor que es él de Bucaramanga. Ha escrito 3 libros de interventoría de obras. Así lo conocí yo cuando en una época yo trabajaba con este tema de capacitación en temas de construcción para constructores. Posteriormente sacó su libro sobre la India. Él ha viajado más de 15, 20 veces ya. Creo que él perdió el, la, la contabilidad de las veces que ha ido a la India. De hecho, la Embajada de la India lo ha invitado en repetidas oportunidades a dictar conferencias. Tiene hoy en su casa un museo de esculturas de la India en marfil, en madera, de más de 450 piezas que él ha resuelto donar a un museo. Se lo están compitiendo entre el Museo Nacional y un museo que quiere sacar adelante el padre Jaramillo del Minuto de Dios, especializado en el tema de Oriente. A su vez ha viajado como unas 10 o 15 veces a la China. En fin, yo creo que toda la plata que él se ganó construyendo, que fue exitoso como constructor, se la ha estado viajando y ha aprendido, porque el tema de viajar es una experiencia que nunca se pierde. Es un compañero jesuita, pero no que entró a la Compañía de Jesús. Salió del Colegio San Pedro de Bucaramanga, fue compañero o tuvo un gran contacto con varios jesuitas, como Alfonso Llano, el padre Londoño, que lo casó, Jorge Ortiz Amaya. E incluso me comentaba que su papá fue uno de los primeros bachilleres del Colegio San Pedro de Bucaramanga. Entonces tiene la marca del jesuita, porque la marca más fuerte queda desde el colegio. Y obviamente ha tenido mucho contacto con colegas y con padres jesuitas que se encuentran allá, todavía como jesuitas. Él ha escrito últimamente 2 libros muy interesantes. Uno que se llama ¿Cómo somos los colombianos?, que creo que ya tiene 8 ediciones, se lo sacó la librería Panamericana. Yo creería que van de 20 a 25.000 libros que se han vendido, y que hace un análisis muy interesante de lo que somos los colombianos, que él ha viajado mucho, vivió un tiempo en México, otro tiempo inclusive la arquitectura la sacó su grado en Argentina, creo que en la época de Juan Domingo Perón y Evita Perón. Y recientemente sacó su nuevo libro, que yo te mandé una copia, Darío, que se llama Un país víctima de su gente, y que me ha dicho que con gusto a los que lo quieran se los mando por internet o por aquí por sistema digital. Es muy polémico el libro, acaba de salir, y me pareció muy interesante que nos hablara, porque él llega a una conclusión que yo discutí bastante con él en su casa cuando nos tomábamos allá un café o un whisky con varios amigos para tratar el tema de por qué Colombia ha sido tan violenta, por qué Colombia pues hoy le compite a México en corrupción, y por qué somos así los colombianos y cuál es esa mezcla que tenemos acá. Yo creo que es un libro muy polémico. Germán claramente no oculta su tendencia claramente neoliberal
y digamos derechistas, si así se quiere. Su hermano, el hermano mayor, fue general de la República, el general Puyana García, que ya murió, y que por poco creo que lo nombran ministro de Defensa. Y bueno, la verdad, Germán, no quiero continuar con esto, pero después de esta charla, y si tú nos das una oportunidad el año entrante, hay dos charlas que le he escuchado a él. Una que es sobre la India, sobre los Sikh, y en general los de la India, que se refiere a un país de la no violencia. O sea, Colombia y América Latina, México tal vez, países de violencia, y la India el país de la no violencia. Y otra charla que le escuché, creo que la diste en Paideia, cuando existía Paideia, sobre Bután, el país de la felicidad, que él también visitó, y que no mide el Producto Nacional Bruto, sino el Producto Bruto o el Producto de la Felicidad Bruta. Entonces, pues ya te dejo con este grupo de colegas que nos han venido hoy a acompañar hoy día de las velitas, para que nos cuenten. La idea de Germán era hacer como una charla, como si estuviéramos en su casa, y vamos conversando sobre el particular. Tú verás entonces, el auditorio es tuyo. De nuevo, gracias a todos los amigos que están aquí y a Darío y al equipo coordinador por esta invitación. Germán, creo que le tienes que pedir a tu asistente que libere tu micrófono, porque estás con el micrófono apagado, porque lo hice Dile a con todo Dori el mundo. que te quite el Que microfonito rojo que tienes ahí, ese microfonito rojo que lo libere y ahí te escuchamos. húndelo con el mouse y le quitas ahí. Listo, ahí está Ahí. perfecto. Bueno, Adelante, Germán, te bueno, escuchamos. adelante, Germán. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias a Oscar por su invitación y vamos a ver el compromiso que adquiriste con ponerme candidato para hablar con tan selecto grupo de gente. Esto no es una frase de cajón, ha sido una norma de mi vida, la selección, en todo sentido, en todos los órdenes. Entonces yo me siento que estoy ejerciendo ese principio que ha arreglado mi vida, la selección, porque tengo un selecto grupo de oyentes jesuitas o exjesuitas, como quieran ustedes llamarse, pero le digo lo que le dije a mi primer contertulio, yo pienso que el lema aquel a los levitas de Melquisedec, sacerdos in eternum, queda fijo para los jesuitas, así se hayan quitado la sotana o así no se la hayan puesto nunca. Y queda vivo como una marca de gente porque la capacitación, la información, la formación de los jesuitas en términos filosóficos, humanísticos y culturales en general es muy diferente, muy propia y muy comprometedora para mí. Mi padre, que fue, como lo dijo Oscar, miembro del primer grupo de bachilleres del Colegio San Pedro Claver de Bucaramanga, creo que en 1919, decía, yo en lugar de un sermón de un cura de pie plano y de misa de olla y pie plano, tener una discusión con un jesuita. Prefiero, porque los jesuitas son todos cultos, son inteligentes, son formados. Puede que hasta malos los haya, que los hay, pero ignorantes o brutos, ninguno. Entonces, ese jesuita en eterno en términos culturales me hace decir que siento que estoy entre un grupo muy selecto de oyentes, lo cual agradezco y me siento muy honrado. Para poder hablar del tema que anunció Oscar sobre un país víctima de su gente, que es el último libro que he escrito, tengo que hacer una brevísima introducción y trasladarme al año 1952, cuando yo estudiaba mi carrera de arquitectura en Buenos Aires, la época más gloriosa de la Argentina, cuando el nivel de vida de la clase media argentina era el mejor del mundo, incluyendo el de los Estados Unidos, en todos los órdenes. Hoy está en un grado de decadencia lastimero, tremendo. Bueno, ese es otro tema. Tuve algún problema en un hotel por cosas de muchacho, de joven y de faldas, que me vi obligado a salir rápidamente. Ese fue el arreglo que se hizo con la policía y el dueño del hotel, a buscar una habitación para estudiante. En ese entonces había una
enorme cantidad de estudiantes latinoamericanos estudiando en Buenos Aires, que era gratis el estudio, desde México hasta Bolivia, Chile, Perú, algunos en cantidades asombrosas como el Perú, como Venezuela. Y me fui a la prensa, que quedaba muy cerca del hotel donde yo vivía, el diario La Prensa, muy famoso, y miré en la vitrina donde estaban los avisos limitados y encontré un aviso que decía lo siguiente: casa de familia, arrienda pieza para estudiante extranjero. Colombianos no. Esa frase en 1952 a mí me golpeó durísimo, durísimo. Colombianos no. Si había de todos lados, ya les dije, de todos los países de Latinoamérica estudiando. ¿Por qué? Entonces a mí me entró la espinilla de mirar, ver por qué y cómo se llegaba a eso, a hacernos una exclusión de todo el panorama latinoamericano. Entonces empecé a mirar, algo estudié, algo leí, pero tuve oportunidad de vivir en otros países. He vivido o trabajé con la UNESCO en México, estudié, me especialicé en Francia y después en Italia, y en otros países, no como un ave de paso del turista, sino como viviente y trabajando allá, y me puse a observar los colombianos. ¿Cómo eran? Y a tratar, lógicamente, de estudiarlos con los colombianos que han escrito varios textos sobre el tema. Llegué a la conclusión de que aquí en Colombia nosotros tenemos unas subculturas regionales muy marcadas que nos diferencian unos de otros. Eso es cierto, lo sabemos, no estoy diciendo ninguna novedad. Pero en el exterior yo noté un fenómeno. Los colombianos se portaban, parece tontería decirlo, pero es un hecho, como colombianos, es decir, los costeños, pastusos, bayunos y santanderianos se tendían a unificar en su comportamiento. Entonces me atreví a escribir un libro, que no es la materia de charla hoy, pero que tengo que mencionarlo, que se llama ¿Cómo somos los colombianos? Reflexiones sobre nuestra idiosincrasia y cultura. Yo he tenido que ver mucho con los jesuitas. Yo creo que yo les debo mucho a los jesuitas. En las reuniones de cada 5 años que yo organizaba con los bachilleres, oía por ahí de los compañeros que venían cada 5 años quejas, lamentaciones, críticas y hasta burlas de sus profesores. A mí eso jamás me pasó por la cabeza ni por el sentimiento. Le debo mucho a los jesuitas, me enseñaron 2 o 3 cosas fundamentales en mi vida y me siento comprometido. Tuve la suerte de tener profesores que después fueron mis amigos, como Jorge Ortiz Amaya, que escribió un libro, El sacerdote del mañana, que los que saben del tema dicen que fue un preludio al Concilio Vaticano. Tuve el honor de tener la amistad con un jesuita tan ilustre y distinguido como el padre Alonso Soriano por muchos años. El padre Adán Londoño, que fue fundador del grupo social tan importante de la iglesia, con Colmena, de la Caja Social, etcétera, quiso expulsarme del colegio porque me asignaron el papel de líder del colegio. Sin ser, yo estoy en bachillerato todavía. Y el padre Jorge Ortiz Amaya no me dejó echar y yo terminé siendo amigo de todos ellos, y de lo único que me logró echar el padre Adán Londoño fue de la soltería, porque me casó 15 o 20 años después con una húngara que me conseguí detrás de la cortina de hierro. Pero volviendo al tema del libro, hay un concepto, mencioné al padre Llano, y quiero traer a su memoria el concepto del padre Llano sobre este libro que voy a leer, que dice así: una obra deliciosamente amarga, deliciosa por su agradable estilo, amarga por el contenido, una radiografía inmisericordia de lo que somos los colombianos, el aquelarre más curioso
y contradictorio que existe, compuesto de 1000 calidades y 1000 defectos que dan por resultado un colombiano, Alfonso Llano Escobar, SJ. Ese libro me fue comprado los derechos de autor, ya lo dijo Oscar, por Panamericana, y ha sacado una gran cantidad de ejemplares. Inclusive cada vez le ponen una cosa que no me ha gustado, pero bueno, lo hacen así, una carátula distinta, con eso la gente piensa que es otro libro. Y hay carátulas que no me gustan, pero bueno, ha sacado 8 o 9 ediciones, por lo tanto se ha difundido. Yo me presenté, y lo reitero, soy un escritor aficionado, no presume más, pero tuve la inmensa sorpresa y la gran satisfacción de que este libro quedara durante 7 semanas como el más vendido en Colombia, solo después de Gabo, de García Márquez, Convivir para contarla. Para mí fue una sorpresa y un honor inesperado, y creo que casi ni lo merecería porque estaba al lado del mejor escritor vivo del mundo, según fue consagrado entonces. Este libro en manuscrito lo vio el artista muy famoso, escultor famoso norte-santandereano, Eduardo Ramírez Villamizar. Me dijo que se había quedado encantado con el libro, pero me advirtió delante de mi esposa extranjera que si yo publicaba ese libro, a mí me mataban en Colombia. No, lo contrario, he tenido muchas satisfacciones, ya las conté cuáles, pero entonces sentí comprometido que yo había dicho cómo somos los colombianos, pero me entró una nueva pregunta, un nuevo interrogante en mi mente. ¿Por qué? ¿Por qué somos así? Entonces, pues indagando con base en esta primera obra, mirando, consultando, observando actitudes de connacionales en mi país, desde luego, pero en otros países donde, repito, he vivido, y es una experiencia distinta que visitarlo como turista. Y llegué a una conclusión que somos muy únicos, muy especiales. Veremos las razones por qué. Yo quiero, en relación con este nuevo libro que se llama, con motivo del Bicentenario de Colombia, Un país víctima de su gente. Para que vean la carátula, no sé si se alcanza a ver. Se ve bien, se ve muy bien. ¿Se ve bien? Sí, señor. Pues explico, es la escena en que unos congresistas del Pacto Histórico profanaron la bandera de Colombia poniéndola al revés. Eso ya de por sí nos hace únicos. Yo no tengo ningún antecedente en el mundo de que un país coja su pabellón nacional y lo profane. Eso jamás, puede que lo haya habido seguramente, pero yo no lo conozco. Entonces, nos identificamos con cosas muy particulares nosotros mismos. En este libro comienza con una explicación de lo que es este tesoro maravilloso de biodiversidad y de belleza y de riqueza que es Colombia, que no lo advertimos. Estamos empeñados hace 200 años en acabarlo, no hemos podido hacerlo, pero tampoco hemos podido aprender la realidad biológica extraordinaria, la excesiva obsequiosidad de la naturaleza, ya sea de Dios o del destino, como ustedes lo quieran llamar. Pero por comparación con esa extraordinaria belleza y riqueza de Colombia, que es única, considerado el segundo país más bello del mundo y el primero en biodiversidad por unidad de superficie, los habitantes pues no están guardando ninguna proporción con esas maravillas que nos dio la naturaleza. Entonces, aquí voy a leer un pequeño trozo que dice así: frente a tantos tesoros naturales que hoy están en peligro en nuestras manos, resulta oportuno traer a cuento aquella sarcástica fábula según la cual, cuando Dios estaba creando el universo, al pasar a esta hermosa esquina verde de la tierra, comentó a los ángeles que lo acompañaban las bellezas y riquezas que iba a otorgarle ante tan privilegiado territorio, lo que causó en ellos cierta sorpresa. Pero el creador,
dibujando en su rostro una sutil y muy sugestiva sonrisa, le susurró al oído: esperen, ya van a ver la clase de gente que voy a poner allí. Entonces cabe preguntarnos, ¿cómo es en realidad la gente que hoy habita este privilegiado lugar de la tierra? Es decir, ¿cómo somos los colombianos y por qué? En un segundo capítulo, esto que ocurrió, este término de esperen, ya van a ver la clase de gente que voy a poner allí, no es de mi pertenencia intelectual. La señaló el escritor David Lloyd Marcus en una obra que se llama ¿Cómo nos ven los corresponsales extranjeros? Perdón, una advertencia, una pausa de advertencia. Todo lo que yo diga puede ser grabado y comentado, absolutamente todo. No tengo sino una imagen. Si digo algo, si es confidencial, pues prefiero no decirlo. Me guardo el secreto. Pero lo que yo digo, y me reitero en él, si me equivoco, bueno, aclaro, pido disculpas. No tengo dos caras, sino una, absolutamente una sola, lo cual me ha traído muchos problemas en la vida, pero enormes satisfacciones, ¿no? Entonces, por mí no hay ningún problema, no es absolutamente libre. Se me ocurrió que yo pudiera estar un poco desenfocado en la perspectiva de los colombianos. Y entonces empecé a investigar qué pasaba con la opinión de otros analistas, expertos, viajeros, estudiosos, colombianólogos, y reuní un conjunto de conceptos durante 4 siglos. Óiganme bien, esto lo quiero recalcar. 4 siglos, ¿cuáles? Siglo XVIII, XIX, XX y XXI, que se los voy a leer porque es muy breve y porque en él no hay ningún concepto mío que los vaya a fatigar. Son todos gente que ha dado opiniones a lo largo del tiempo sobre cómo es esta gente que llamamos los colombianos. Procedo a leerlos, es breve. Dice así, este capítulo dice así: por lo ya dicho, el autor cree que en este capítulo debería ceder la palabra exclusivamente a otros investigadores nacionales y extranjeros, que también se han pronunciado sobre la cultura e idiosincrasia de nuestro pueblo. El sugestivo hecho de que sus opiniones, pese a haber sido expresadas en 4 siglos diferentes, 18, 19, 20 y 21, muestran una evidente convergencia sobre el tema, pues coinciden con muchas de las ideas supuestas en esta obra, cuya lectura invita a una reflexión serena y profunda sobre nuestra manera colectiva de ser, que, entre otros factores históricos, ha tenido y tiene una decisiva incidencia en la situación en que hoy se encuentra Colombia. Paso entonces a leer dichos conceptos. Los granadinos quieren lograr sus bienes porque lo que son, siempre que pueden, ladrones, continuamente borrachos y soberbios, aunque inconstantes. En ninguna parte he visto tan crecido número de homicidios. Es una frase del conde de Torre Velarde, que fue oidor de la audiencia de Santa Fe de Bogotá en 1797, o sea, siglo XVIII. Pasamos al siglo XIX. Dice, los americanos y principalmente los de la Nueva Granada, ojo, los de la Nueva Granada son los pueblos más bárbaros y groseros que se han conocido en todas las naciones y en todo el tiempo. Antonio de León, presbítero español, dijo este concepto en 1816. Nuestro pueblo no es el europeo, ni el americano del norte. Más bien es un compuesto de África y América, una emanación de Europa. Estamos dominados por los vicios que se concentran en una nación como España, que solo ha sobresalido con fiereza, ambición, venganza y codicia. El origen más impuro es el de nuestro ser. Todo lo que nos ha precedido está envuelto en negro. Simón Bolívar. La gente, otro concepto, la gente republicana es infernal. Francisco de Paula Santander.
Otro concepto. En el colombiano siempre hay una predisposición viciosa, más o menos oculta. Solo hace el bien cuando no lo puede evitar. José María Vargas Vila. Los colombianos llegamos a sentir una abrumadora certidumbre de inferioridad, pues tenemos la manía de especular y no de obrar. Luis López de Mesa, médico, investigador y diplomático. Los colombianos somos unos cafres, con perdón de los cafres. Darío Echandía, expresidente de Colombia. Los colombianos somos una sociedad en la que el bárbaro que llevamos todos se ha impuesto con exclusión casi total del civilizado. Mauro Torres, psiquiatra, investigador, historiador. Los colombianos somos herederos de los españoles que nos legaron la intolerancia, el fanatismo, la intransigencia y el dogmatismo. Antonio Paneso Robledo, periodista y escritor. Los colombianos hemos terminado por ser incrédulos, abstencionistas e ingobernables, y de un individualismo solitario, porque cada uno de nosotros piensa que solo depende de sí mismo. Gabriel García Márquez, Premio Nobel de Literatura. No creo que pise este planeta gente más difícil de gobernar que el colombiano. Solo se acuerda de los demás para que le ayuden a salir de sus apuros. Alfonso Llano, SJ, teólogo y escritor. En los colombianos contrasta la solemne formalidad y la ley de débil resonancia en la conciencia de los ciudadanos. Somos una sociedad proclive a la infracción y a la vez tan normativa que en ella todo tiene que ser especificado por los códigos. William Ospina, poeta y escritor. Ya casi terminamos. Los colombianos son dados a querer descrestar a los demás, fanfarroneando con sus mediocres logros e hipócritas virtudes. La envidia es el único recurso inagotable en nuestro país. Horacio Gómez Aristizábal, abogado y escritor. El individualismo y el inmediatismo son precisamente los verdaderos demonios en las actitudes de nuestro modo colectivo de ser. Gonzalo Gallo González, ex sacerdote, hoy escritor. ¿Raza de hidalgos? No, raza de caciques, imperios de trabucos y alambiques, en que el pasado que el ancestro escruta, solo nos queda vivo el hijo de puta y lo estamos negando todavía. Luis Carlos González, poeta y compositor. Los colombianos hemos confundido siempre la anarquía institucional con la libertad y el orden que nunca han sido una prioridad. Sergio Arujo Castro, analista político. Una viejísima costumbre de los colombianos es crear problemas donde no los hay, como así se resolvieran los que sí tenemos de verdad. Juan Esteban Constaín, escritor e historiador. Somos un pueblo que poco ayuda al haraquiento, violento y cruel. Eduardo Escobar, columnista del Tiempo. Los colombianos vivimos a diario la altanería, la grosería, la impaciencia, la presteza para la injuria, la irreflexividad para hablar, para opinar y para argumentar. Pierre Weiss, columnista del Tiempo. Los colombianos somos capaces de matar al prójimo, de no respetarlo como ser humano, porque no nos respetamos ni no nos valoramos a nosotros mismos. Clara Gómez de Melo, antropóloga. Como ciudadanos hemos fracasado, no respetamos las normas, jugamos a imponernos por encima de los demás, faltando a lo más elemental del sentido común. Javier Díaz Santamaría, escritor. Los colombianos vemos como normal el comportarnos desmesuradamente hasta rozar con el delito. Mientras nos damos golpes de pecho, seguimos comportándonos como los salvajes de siempre. Adolfo Saleh Durán, columnista del Tiempo. Los colombianos somos mucho más expertos en generarle problemas a las soluciones que soluciones a los problemas. Moisés Wasserman, exrector de la Universidad Nacional. El más puro estilo de ciertos colombianos: si algo va bien, dañémoslo. Mauricio Vargas, columnista del Tiempo.
Entre nosotros es más fácil siempre destruir que construir. Luis Felipe Henao, exministro de Vivienda. El rasgo más chocante de la personalidad de los colombianos es nuestra asombrosa incapacidad para resolver conflictos. Ojo con lo que está pasando hoy. Hernando Gómez Buendía, abogado, sociólogo y economista. Somos un pueblo muy envidioso, con una enorme capacidad para el mal. María Victoria Uribe, escritora. A nuestro pueblo no le falta talento, ni le escasea la energía, solo que uno y otro atributo históricamente lo hemos encauzado mal, para desunirnos, para enfrentarnos, en fin, para matarnos estúpida y estérilmente. María Isabel Rueda, columnista del Tiempo. El pueblo colombiano ha sufrido una deculturación, una seria involución, al abandonar sus valores culturales y abrazar los antivalores, retrocediendo al estado primitivo de los instintos sin causa, violencia, agresividad, destrucción, criminalidad, sexualidad desenfrenada y fuerza bruta. Lucía Rojas de Perdomo, antropóloga y filósofa. El problema de Colombia somos nosotros, los colombianos. Jaime Gazón, humorista. Cualquier nuevo presidente con los mismos colombianos no podrá hacer absolutamente nada. Nos hemos proyectado ante la humanidad como un pueblo de la peor calaña, capaz de cometer los peores actos. Darío Arismendi Posada, periodista. Como materia prima de un país, tenemos cosas buenas, pero nos hace falta mucho para ser hombres y mujeres, los hombres y mujeres que Colombia necesita. El problema está en nosotros mismos como pueblos. Si estamos como estamos, es porque somos como somos. Juan Bosaín, periodista y escritor. Y concluye un último pensamiento de autor anónimo. Lo mejor de Colombia es su gente, pero también lo peor. Con esta introducción y que ustedes observan, no tengo yo ninguna intervención. Pues me ha llamado mucho esa convergencia de pensadores, de investigadores o espontáneos de 4 siglos diferentes. Convergen en un mismo punto. Para llegar yo a la conclusión que se basa en este libro y pretendo demostrarlo desde luego, que el problema no es nuestro, tenemos demasiados problemas, pero hay una causa matriz que se considera hoy por la presencia del presidente Petro, que es de orden político, porque llegó la izquierda que nunca había gobernado. Y yo creo que no ese es el problema. Nuestro problema es mucho más profundo y más amplio. Es la cultura. La cultura, nuestros valores, nuestros pensamientos, nuestros apegos, nuestras ideas, nuestros mitos, lo que pensamos, lo que hacemos, lo que creemos, lo que decimos, lo que conjuga la cultura es la causa, lo que debemos cambiar con la educación. La educación, que es el problema, en eso estamos todos de acuerdo, básico de Colombia, debe estar enfocada, entre otros aspectos aún importantísimo, el cambio de cultura, construir una nueva cultura. Y pongo los ejemplos de países que salían de un estado infernal y llegan a ser modelo en el mundo, como los escandinavos, como los japoneses, que construyeron nueva cultura y hoy soy ejemplo del mundo. O sea, se puede hacer. Es difícil, pero tenemos que tener en cuenta que no es el problema político, como se dice hoy, sino un problema cultural. Yo sé que a mucha gente le parece una carga supremamente negativa este capítulo en que yo no escribí nada, pero como consuelo de eso y como compensación de lo dicho aquí en este breve capítulo, al final del libro hay un capítulo que se llama Colombianos reconocidos internacionalmente, una muestra del talento, de la capacidad de trabajo, de la brillantez de muchos colombianos, inclusive desconocidos, que hoy son reconocidos en el mundo. El criterio para ponerlo aquí al parte final y compensar esta carga tan negativa un poco ha sido el reconocimiento internacional. O sea, yo no me baso en lo que aquí se opine de alguien, sino en lo que fuera del país, con elementos de juicio más objetivos y más serenos, llegan a consagrarse mundialmente muchos colombianos.
he logrado conseguir, por supuesto que no están todos y pido disculpas por ello, he logrado investigar 200 colombianos ilustres a nivel mundial. Entonces, pues eso compensa un poco la carga y afirma el principio de la necesidad del cambio cultural. Entonces, este libro me llevó a definir, por ejemplo, un tipo de persona, una especie de arquetipo de persona que yo encuentro y que se los voy a leer y que me encantaría cualquier crítica, cualquier cuestionamiento al respecto, porque yo he pensado que por mi experiencia, la mía personal, es bastante representativa de ese modelo ideal, de ese arquetipo ideal del colombiano, visto fuera de su región de origen y de su cultura nativa de Colombia, fuera. Entonces, ¿cómo es ese colombiano? Y digo así, en dicho ensayo, hablando del otro libro, señalamos entremezclados los rasgos más positivos y atrayentes de nuestro ADN colectivo, que inclusive destacan los visitantes foráneos, así como los más negativos y repudiables que, amén de hacerle daño a nuestra imagen como pueblo, históricamente han contribuido a desviarnos del camino para hacer de Colombia un país en paz, próspero e igualitario con el que todos decimos soñar. Entre tales atributos, y esta es la imagen que yo me he formado, consecuentes de nuestros genes y cultura, destacamos que los colombianos somos alegres, fiesteros, indisciplinados compulsivos, cálidos amigueros, individualistas cerreros, patriotas tibios, rebeldes indomables, querendones de la familia, ingeniosos y recursivos, parranderos con cualquier pretexto, impuntuales incorregibles, conflictivos tenaces, levantiscos por instinto ante cualquier muestra de autoridad, rebuscadores y resilientes para salir siempre adelante, criticones maniáticos que le ponemos siempre un pero a todo, mentirosos hasta de adultos, avivatos cuando la ocasión invita o le invitamos nosotros mismos, ventajistas en cuanto nos sea posible, católicos y rezanderos, aunque poco cristianos en la práctica, mamagallistas insignes, redomados improvisadores, desaforados para el amor y para el odio, inconstantes tropicales, verbosos incontenibles, desmemoriados aún de nuestra propia historia, civilistas tosudos hasta el antimilitarismo ciego, desagradecidos incorregibles, adictos a echar por el atajo pillo, que no por el camino correcto, improvisores sin remedio, humoristas originales que llegamos a hacer chistes hasta de lo más venerable o sagrado, ya que podemos resultar muy simpáticos, pero nos cuesta mucho ser empáticos, pues somos pugnaces y conflictivos, condicionados más a competir que a compartir, inconformes y pesimistas por manía, electores abstencionistas a rajatabla, pero pertinaces en nuestra inclinación a disentir y a llevar la contraria, así como la tendencia a politizar todos los temas, al punto que practicamos un nefasto doble rasero moral cuando se trata de juzgar algún hecho y lo hacemos según la ideología del responsable, o sea, si es de los nuestros o de los otros. Y por ello mezquinos con la patria cuando hacemos prevalecer nuestra afiliación política sobre los verdaderos intereses de Colombia, desconfiados por naturaleza o por experiencia, aunque hospitalarios con los amigos y los extranjeros, pero feroces antagonistas cuando tenemos algún diferendo, así sea por un fortuito incidente callejero, cuando tenemos algún incidente callejero. Frívolos, irredentos y malos lectores de libros, pero aficionados a los periódicos, las revistas, los noticieros, obesos hoy con participar en las gazaperas, obsesos hoy con participar en las gazaperas ideológicas que se agitan por las redes sociales
y la TV, que muestran el inquietante malestar que agobia a nuestra sociedad. Amigos de tomar trago por cualquier motivo o sin ninguno, proclives y redentos a burlar las leyes, saltarnos las normas e ignorar las señales, pero leguleyos fanáticos hasta lo inverosímil y en último término, aunque en primer orden de importancia, los colombianos sufrimos de una endémica adicción a la violencia, multiforme y omnipresente en nuestra historia. Esa es la definición de un arquetipo que yo me lo he imaginado porque pues esa ha sido mi experiencia para poder decir y repetir que nuestro problema es cultural fundamentalmente y el tema de la revolución en la educación debe apuntar a la construcción de una nueva cultura. Vuelvo y digo que puede ser un poco negativista para muchas personas porque tenemos cosas muy buenas. Y yo digo, al final del libro hay un apéndice que muestra la brillantez internacional de colombianos, incluso desconocidos aquí, no los conocemos, que se han tenido que huir. Es otra de las cosas curiosas. Los grandes valores nuestros se huyeron de Colombia y murieron en el extranjero. Vargas Vila murió en Barcelona, que fue el escritor más leído, nos guste o no, de Colombia en el extranjero. Cuando yo llegué a estudiar a la Argentina, la gente me hablaba de Vargas Vila. Yo escasamente lo había oído. Y fue famosísimo. Lo expulsaron por decir una serie de improperios que él acostumbraba. Pero a nivel mundial, pues internacional, pues Vargas Vila no tiene discusión como antecesor de Gabo, de García Márquez. Toda la gente, las grandes valiosas, Aurelio Martínez Mutis, el poeta que más premios internacionales tuvo, también se fue y murió en París. Barba Jacob tuvo que irse de Colombia y murió en México. Si uno ve los valores en Argentina, Pablo, en Chile, Pablo Neruda, en la Argentina, ve que allá murieron esos grandes hombres. Los grandes hombres colombianos tuvieron que salir de su país. Pero eso es curioso, que es Mutis, también México. Eso es una curiosidad. Como es otra curiosidad que aunque ha habido crímenes y magnicidios, ningún país tiene un récord de magnicidios como Colombia, de grandes de sus gentes, asesinadas todo el tiempo. Entonces, eso nos lleva a preguntarnos, nos lleva a cuestionarnos, porque es que en eso somos muy especiales. No digo yo que haya un pueblo perfecto al cual parecer, no existe ninguno, yo no encontré ninguno ni busqué ninguno porque no existe, pero sí somos muy particulares y nos debemos analizar. Y mi conclusión en esa obra es que es un cambio cultural basado en los temas que yo digo, y hay un capítulo que destaco aquí que se llama, y lo voy a leer, Nuestras subculturas del lastre, significando que la palabra, lo que eso tiene contenido, lo que no nos deja avanzar, lo que nos hace lentos en el progreso, en el desarrollo, que son la indisciplina social. El otro día vi un récord internacional que decía que el 87% de los colombianos no usan los puentes peatonales ni las marcas de cebras para circular, el 87%. Lo que hace, por ejemplo, Bogotá, una de las ciudades más peligrosas del mundo para circular. Cultura. El cerrero individualismo. Cultura. El pesimismo. Cultura. El nivel cultural. Pues ahí lo está dicho. Está diciendo. La falta de civismo, que es absolutamente dramática en Colombia. No es incluir otro país y difícilmente encuentra un nivel tan bajo de falta de civismo como entre nosotros. La desconfianza, la insolidaridad, la envidia, el leguleyismo y por último la polarización política y el flojo patriotismo. Bueno, yo quiero decirles a mis muy distinguidos oyentes que si se quieren informar más sobre el tema y fundamentar por qué escribí yo esto, yo tengo mucho agrado y lo hago con mucho sumo gusto. Si ustedes me envían las direcciones postales, les envío una copia del libro, que no se pudo lanzar todavía porque pues con la pandemia
La editorial se quebró porque la distribuidora, que era la más grande de Colombia, Lemoine, se quebró también. Entonces los bibliómanos estamos como de luto en cierto sentido, porque en el campo de las editoriales y las distribuidoras, por motivo de la pandemia, es muy negativo la difusión de los libros. Me mandan cada uno su dirección y yo les remito el libro. Bueno, yo creo que para poder discutir, pues habría que mirarlo hacia el libro realmente, pero creo que hay unos puntos de partida que, repito, este tema que por eso parece tan duro, Oscar me criticó, le pareció bastante duro, tiene una compensación de que tenemos gente brillantísima, tiene gente muy buena, muy brillante, muy capaz, pero parece que la gentuza que también existe es la que se impone, la que domina. Yo llegué, se decía que García Márquez era el colombiano más famoso en el mundo, no es así. Yo llegué, tuve la suerte de llegar un día a Samarcanda, la ciudad más bella según Alejandro del mundo, y aún hoy piensa que puede ser cierto. Me invitó a almorzar un ruso que permanecía en, en Uzbekistán, cuya capital es Tashkent, pero estaba Samarcanda ahí, y lo primero que me preguntó fue: ¿y qué hay de don Pablo Escobar Gaviria? Con dos apellidos. No, no es García Márquez, por desgracia. Y personajes siniestros también que hemos producido, monstruosos, yo me atrevo a decir, como Alberto Garavito, Alfredo Garavito, la bestia, que no tiene pan en el mundo. En Colombia hemos producido unos personajes absolutamente siniestros. Mencionamos Pablo Escobar, no tienen par en el mundo del narcotráfico, en la historia del narcotráfico del mundo. Al Capone era una muñeca de trapo comparado con Pablo Escobar, ¿no? Alfredo Garavito, la bestia. Pizarro León Gómez, el hermano Javier, causó la mayor matanza que se ha dado en América Latina, en la matanza de Tacuelló, cuando asesinó a 167 de sus propios compañeros de guerrilla. Él los asesinó y le ganó el nombre internacional, pero aquí en Colombia la gente no lo sabe seguramente, del Pol Pot latinoamericano. Pol Pot fue el genocida que cubrió de sangre y del terror Camboya hace unos años, llegó a matar prácticamente la tercera parte de su población. Un obsesivo izquierdista, fanático, asesino. ¿Por qué hemos dado a esas personas nosotros? ¿Por qué? En todas partes hay criminales, hay bandidos también, pero ¿por qué nos distinguimos? Es una pregunta que pues tenemos que hacernos y mirar por qué. Yo dejo este punto de partida porque considero que ya hay suficiente tema como para cuestionar, preguntar, hablar, discutir, disentir o apoyar cualquiera de estas ideas, y los invito a que me manden sus direcciones y yo con mucho gusto les envío el libro y ustedes de pronto me regalan un tiempo para mirar y ver en qué se basan estas tesis. Les aclaro sí una cosa, que este libro, Un país víctima de su gente, se basa no fundamentalmente en opiniones mías, que por supuesto las hay, sino en realidades fácticas, hechos de la historia, determinados con fecha, lugar, protagonistas. No simplemente palabrería de una persona que ignora más de lo que dice saber. Y está abierto a la discusión, el debate y el disenso, pero me parece que es suficiente este punto, y después cualquier cosa estoy dispuesto a ampliarla, a comentarla, a debatirla ante tan distinguida audiencia, y espero no fatigarlos y molestarlos, porque sé que llamar a un autoexamen de conciencia no es grato. Mucha gente lo repudia inclusive, porque yo digo en el libro que dejemos de estar echándole la culpa a los políticos solamente de lo que Colombia es y cómo está, que todos los colombianos tenemos una parte, una porción, así sea minúscula, de responsabilidad en lo que Colombia es y vive. Una parte seguramente la tenemos, por acción o por omisión. No podemos siempre echarle la culpa
a los políticos, ahora a los de izquierda, antes a los de la derecha, y así sucesivamente, y nosotros pilatosamente nos lavamos las manos. Entonces, la cultura, una vez más la cultura, la construcción de una nueva cultura es mi llamado mediante la educación para poder resolver los múltiples problemas de Colombia. Pero con nuestra cultura, así cambiemos de regímenes ideológicos diferentes, no lo vamos a lograr. Ese es mi punto de vista y está abierta totalmente la discusión. Ustedes me disculpan si fui muy largo. Gracias, gracias Germán. Estupenda presentación. Creo que levanta una cantidad de preguntas, una cantidad de comentarios. Yo, mientras tú hablabas, miraba los rostros de mis 20 personas hoy en nuestra reunión y uno leyendo rostros entiende reacciones Sí. y yo sé que hay muchas reacciones. De manera que lo único que se me ocurre ahora es abrir comentarios, preguntas. Por primera vez quisiera decir, para mí, y te cuento un poquitico, uno de mis obsesiones profesionales, yo saqué un doctorado en comunicaciones interculturales y una de las conclusiones que yo llegué en mi vida, muy simple, es que es muy fácil generalizar y crear estereotipos y que cada ser humano, en mi opinión, es una cultura. Eh, Eso es por decir una síntesis. Entonces, al oírte y al oír los comentarios del libro, yo digo, sí, está enfocado en una serie de individuos. De ahí a yo levantar una generalización, hay un espacio gigante, porque igual si puedo hacer 20.000 entrevistas a gente que me habla bellezas de los colombianos y de las grandes cualidades de los colombianos y pudiera escribir un libro. Entonces ahí es donde me pregunto si al seleccionar personas o épocas ya hay una intención, ya hay una tendencia. Ese es mi comentario y abro el debate las preguntas. Por favor, levanten su manito o electrónica o virtual. Vicente Alcalá, ¿estás levantando la mano o estás aplaudiendo? No sé cuál de las dos, pero adelante, Vicente. Las dos cosas a la vez. Muchas gracias, Darío. Bueno, yo no, acabando lo que acabas de decir, no lo veo así de que intencionalmente se busca esta visión negativa, sino que es una manera de ver el mundo y una manera de ver la gente. Pero bueno, voy a centrarme en lo de Germán mejor. Lo primero que le digo es que con mucho cariño te escuché. Tuve alumnos Ullana en Bucaramanga y fue muy grata mi estadía de 2 años allá en el colegio. Conocí a muchos de los que tú nombraste desde, bueno, los jesuitas que nombraste. Eh, yo nací en Almería, en España. Estuve 3 años en la Compañía de Jesús allá y 9 años aquí en Colombia. Llevo 61 años viviendo en Colombia. Y lo que quiero decirte es, primero, que acepto absolutamente lo que escribiste y lo que dijiste. Pero yo diría que eso es un 20%, pues estoy hablando en números absolutamente personales, un 20% de la realidad colombiana. Y yo veo un 80%, no sé si me perdí. No, ¿Se estamos escuchan? oyendo, te oímos, Es que sí. se me perdió aquí la imagen, pero bueno, no importa. Eh, para mí hay un 80% totalmente diferente de esta visión negativa. No voy a comprobarlo porque pues no soy historiador, no soy investigador, pero sí observo, comprendo y me pregunto lo que tú dijiste, cuando tú dices somos así,
es el mismo de Emilio Yunis cuando dice somos así. Y la segunda pregunta, ¿por qué somos así? El primer nivel es el de la experiencia. El segundo nivel busca la comprensión. Bueno, pero no filosofemos. Yo sinceramente estoy de acuerdo con ese 20% de la realidad cultural colombiana, pero hay un 80% totalmente diferente. Y solamente un detalle, si nos fijamos en la mujer colombiana, vamos a encontrar un 80% absolutamente opuesto a esa visión negativa y vamos a encontrar unos valores, unos sentimientos, una capacidad maravillosa. Se me fue ahorita la idea de lo que iba a decir. Bueno, no, era un solo ejemplo. Hay una obra lindísima de Rodolfo Berrú que se llama El dolor de la tierra. Y es impresionante la época de la violencia y del campesinado sometido en esa violencia, pero es impresionante lo bello que sobresale y que resalta y que domina esa visión negativa con una serie de ejemplos familiares. Bueno, yo como digo, no refuto ni niego nada de lo que has dicho, pero tengo una visión muy diferente en el sentido de que eso es una parte y la más grande es distinta. Estoy absolutamente de acuerdo que el problema fundamental es cultura, es la cultura. Incluso el problema de la violencia es las enfermedades culturales que tenemos. Pero el otro día tomé yo una foto que es una imagen de esto de la cultura colombiana. Es un día soleado, pero que tiene unas nubes. Las enfermedades culturales en Colombia son esas nubes, pero la cultura colombiana es el día soleado. Bueno, ese es mi punto de vista. Con mucho Gracias. cariño, te agradezco muchísimo tu trabajo, tu esfuerzo, tu visión, pero como te digo, veo diferente. Gracias. Gracias, Vicente. Sí, Bueno, Germán, sí, dale. bueno, sí, con todo gusto. Bueno, quiero aclarar algo. Yo sé que hay una carga negativa como secuela de lo que yo he leído. Yo estoy también absolutamente de acuerdo con que tenemos gente maravillosa en Colombia y lo estoy poniendo en casos específicos, personales, desconocidos, muchos de ellos en Colombia. Pero lo que yo digo es la imagen de Colombia en el mundo. Nosotros podemos tener una imagen, y yo estoy de acuerdo, la mujer, por ejemplo, está exaltada entre esos personajes también, lo vemos, pero yo he viajado durante 69 años, todos los años he ido vueltas, he hecho muchos viajes, discúlpenme que lo digo, le he dado 16 vueltas al mundo solo, ¿no? Mirando, indagando, y la imagen que en el mundo se tiene de Colombia es esa. Seguramente hay algo de falso, de exagerado. Cuando ese señor a mí en Samarcanda me preguntó por Pablo Escobar Gaviria, yo le respondí furioso que si sabía que en ese momento la Academia de la Lengua Española le había dado una distinción a Colombia. Por supuesto no sabía, pero lo negativo se difunde más, lo morboso se difunde más. Yo lo he visto y me duele, es que yo escribo este libro con dolor de patria, ¿no? Amo esta tierra, la adoro, ¿no? Pero salgo y lo veo y veo una conciencia terrible. Mire usted, hace 24 horas se descubrió un espía de los Estados Unidos durante 40 años, hizo un espionaje a favor de Cuba, un embajador americano, pero es colombiano. Y usted mira en un lapso de tiempo muy, muy corto, ¿no? El problema de un jugador extranjero en Islandia, que es una zona remoto país que yo ni siquiera conozco, apresado por la ley. En Buenos Aires hay un futbolista en River Plate, también tiene problemas con la ley. El otro futbolista que está en
Boca Juniors también lo tienen en la cárcel. Matan matan al candidato presidencial, el candidato presidencial del Ecuador, y es un grupo de asesinos colombianos. Matan a Juvenal Moise en Haití, de 28 sicarios, de los cuales 19 son colombianos, ¿no? Y así sucesivamente matan al fiscal Peche de Uruguay y lo matan unos colombianos. ¿Por qué? ¿Por qué eso? ¿Por qué eso? Yo no estoy negando la belleza y la bondad del hombre bueno, aquel de Rousseau, el hombre bueno entre el campesino nuestro, pero ¿por qué en 10 países distintos nuestra amada Shakira, tan adorada y tan querida, que nos ha hecho tan buena fama, tiene que confesar que hizo un fraude, ¿no? Y si no para en la cárcel y va para otro juicio también colombiana? ¿Por qué? Esa coincidencia es lo que a mí me ha afectado y me duele y me molesta. Y esas son las nubes que dice mi antecesor ilustre, que tapan el buen nombre de Colombia. Porque lo que sí es cierto es que entre las bellezas, riquezas y potencialidades de Colombia y la imagen que su pueblo tiene en el exterior, por lo menos, no hay una relación directa. Para mí no, para mí no. Gracias. ¿Alguien más levantó la mano? Óscar Borrero, adelante, Óscar. No te vemos tu foto, pero ahora sí te vemos. Lo dicho por Vicente, sabe Germán que después de que yo leí su libro, incluso antes de editarlo, dije, me parece muy negativo. Sí. Y bueno, tú me dijiste, pero es que estoy narrando una realidad. Y luego en varias reuniones que hemos tenido ya en tu casa con otros amigos y contigo, comenzamos a hacer un análisis de unas 3 Colombias. La Colombia violenta, definitivamente de América Latina, ha sido la mayor. 8 guerras civiles, una cada 10 años en el siglo XIX, hasta culminar con la guerra de los 1000 días. Una guerra continuada que arrancó en la violencia liberal conservadora, por los años después de la República Liberal y la República Conservadora de Laureano y Mariano Espina Pérez. Una guerra de guerrillas con las FARC, ELN, que no ha terminado, y una guerra del narcotráfico, que hoy en día nos encontramos ante 3 tipos de ejércitos, digamos, ilegales, que está tratando el actual gobierno de llegar a algún acuerdo, porque esto es algo así como la hidra de la mitología griega. Se cortaba una cabeza y le reventaban otras 2. Se cortó una cabeza que fue la de las FARC, tema que aquí ya hemos hablado, Pacho de Ru, que nos estuvo conversando, otras personas que nos han ido planteando, y aparecieron estos grupos supuestamente residuales que fueron los de las FARC, y el ELN, que no se ha podido cortar, y el grupo gaitanista, que no es otra parte que los narcotraficantes. Pero tenemos otra Colombia que en estos días se la escuchaba en las charlas de Mauricio Cárdenas y Mauricio Reina, que cada 15 o 20 días las presentan al público y las tienen por YouTube. Y en la pregunta que se le hacía a Mauricio Cárdenas, ¿usted qué opina? Entre otras cosas, el mismo José Antonio Campo, en las entrevistas que le hicieron estos días por Vicky en Semana, respondía que la institucionalidad colombiana es tan fuerte que podemos llegar a tener uno de los peores gobiernos en cuanto a capacidad, no por ser de izquierda, capacidad gobernativa, que es la de este señor Petro, y la institucionalidad le hace un equilibrio entre las cortes, los medios de comunicación, que ellos consideran que esto no va más allá del 2026, ojalá. Pero había otras conferencias, otras reuniones muy importantes, y es que la economía de Colombia ha sido una de las más estables de América Latina, excepción hecha de Costa Rica y Panamá. Panamá, por ser un país muy pequeño que depende del dólar y del canal de Panamá, ellos tienen una gran bendición de la naturaleza. Y Costa Rica, porque es un caso bastante interesante. Entonces, aquí lo que viene a preguntarte, yo te quiero preguntar de nuevo, este es un tema de organización, lo que llamaba Rousseau el contrato social, y lo que se vino después, cuando armamos un país, es ese contrato social.
En el siglo XIX el único golpe de Estado que tuvimos fue el general Melo, que duró 2 años, que fue como de izquierda. Pero la mano de golpes de Estado que han tenido casi todos los países latinoamericanos, incluso Brasil, que se independizó sin guerra, porque allá fue una transición al rey de España, a su hijo, a su nieto, y a finales del siglo XIX finalmente lograron llegar a un acuerdo de que eran independientes de Portugal. Incluso México, fuera de la Revolución Mexicana a principios del siglo XX, durante todo el siglo XIX, la revolución de Iturbide, todo lo de Morelos, Allende, eso prácticamente no fue guerra, ellos no se independizaron como nosotros. Entonces, Germán, ¿por qué este país es así de violento y logra mantener unas instituciones tan sólidas y una economía tan, digamos, sólida o equilibrada, si se puede hablar? Obviamente no me estoy comparando con Venezuela ni con Argentina, pero todos estos países centroamericanos, excepción tal vez de México, que ha tenido una economía muy estable durante el siglo XX, luego de la Revolución Mexicana. Sin embargo, en nuestro contrato social, el problema que hemos tenido es un grupo que considera que a través de las armas puede ser o dueño del poder o dueño de un negocio. Y eso sí es que no basta lo que dijo Vicente Alcalá, que un 20% es el malo. No, los venezolanos que han entrado aquí no llegan al 5% del país. Y de ese 5% del país, que son 2,5 millones de venezolanos, habrá 30, 40, póngale 50,000 delincuentes. Y esos 50,000 delincuentes, unidos a los 100,000 o 50,000 delincuentes colombianos, son los que nos ponen en la situación actual. Entonces, ¿qué pasa con nuestro contrato social? Es un problema de antecedentes, porque no tuvimos a los aztecas, o no tuvimos a los incas, o porque no tuvimos una migración como la que hubo en el sur de Sudamérica, italiana, española o alemana, como la que fue a Chile y al sur de Brasil. Estamos condenados a continuar con este proceso de 200 años de violencia. Ese es un tema en que sí, uno sí queda muy preocupado. Claro, esa violencia la generan, recordemos cifras, la dijo Pachito Berrú y lo dice en la Comisión de la Verdad. La gente que se alzó en armas entre paramilitares, FARC y ELN no alcanzó a superar los 40,000 hombres en armas. Hubo milicianos. Se entregaron cerca de unos 25,000, cerca de 15,000 paracos y no recuerdo si otros 15,000 de las FARC. Y todavía quedan otros 10 o 15,000 molestando en el país. ¿Por qué somos tan buenos para el contrabando, para el narcotráfico? No me refiero a Pablo Escobar. Se acaba el cartel de Medellín y sigue el cartel de Cali. Se acaba el de Cali y sigue el del norte del Valle. Se acaba esto y sigue el cartel del Golfo. Son habilísimos en el proceso del contrabando. Inclusive en uno de tus apartes, de tus capítulos, no sé si en este o en el anterior libro, dices que nosotros nos acostumbramos a burlar al rey desde la época de nuestros conquistadores, Jiménez de Quesada, Fedelman, de que el famoso 10º o 5º real no era 5º real, lo engañábamos para no mandarle el 5º real. Y los comuneros, ¿por qué protestaron? Porque el contrabando no se, porque a través de las alcabalas no pudieron seguir haciendo el contrabando. ¿Y por qué Bolívar va a Jamaica y a través de todo el apoyo que se les dio, vino con el apoyo de los ingleses para poder tener aquí la liberación económica que buscaban los ingleses? En fin, perdóname que me haya alargado, pero es que todo esto lleva a una pregunta. Si somos estables económicamente y estables desde el punto de vista democráticamente, ¿por qué somos tan inestables en la seguridad y en la violencia? Oscar, ¿me permites una continuidad a lo que dices para completar tu pregunta? El tema de la desigualdad en Colombia no es el mayor de toda América Latina. ¿Por qué es esto un problema de dinero que viene desde el siglo XVIII, XIX y XX? ¿No hemos estado, se han resuelto esas cosas? No se han resuelto. Seguimos más desiguales que siempre. Y porque los poderosos siguen teniendo los mayores lucros del mundo.
¿Por qué las guerras? Los narcotraficantes que buscan dinero. Entonces, si en ese análisis cultural no metemos el tema de la desigualdad social alarmante y tremenda, para mí hay una respuesta común en todo eso. Desde hace mucho tiempo, en la propiedad privada de la tierra, es solo hablar de la reforma agraria, es solo hablar la riqueza de los financieros, la pobreza, la miseria. Eso es permanente. ¿Es parte de la cultura eso? Hermano. Sí, desde luego, no creo que nadie se atreva a discutir que los cimientos de la problemática colombiana, la desigualdad es una falla tremenda, por la cual, por ejemplo, este doctor Petro lucha, dice luchar, y en eso recibe todo el apoyo, es muy cierto. Pero mi experiencia práctica me enseña algo que es muy no aceptado, desconocido, que desde luego que la miseria y la desigualdad pueden generar violencia, pero no siempre, no siempre. Por encima de eso, la cultura. Uno ve en la India una serie de religiones, pongo un caso, de religiones que le dan estructura a unas subculturas de muchas clases, las hinduistas, los jainistas, los sikhs, bueno, muchas religiones, que piensan entre sí, creen, adoran deidades diferentes, creen en cosas no solamente distintas, sino radicalmente opuestas, y en medio a veces de escenario de gran pobreza y de inmensa riqueza, no se suscita violencia. No se suscita violencia. Ninguna persona en la India, las veces que yo he ido, he visto que lleve en su carro, en su camioneta o en su richa una manivela, un machete o un revólver para resolver el problema con el primer tipo que tenga un pequeño conflicto callejero. Hay una pregunta muy grande que yo no lo he podido resolver. Colombia, y yo creo que no se sabe, es en el mundo el segundo país con mayor criminalidad de la tierra, después de la República Popular Democrática del Congo. Estamos comparándonos con África y somos el segundo país con mayor criminalidad. Eso es un problema supremamente profundo y grave que amerita mucho cuestionamiento y no se puede resolver solamente pensando en una determinada solución. La desigualdad es un factor, claro que sí, absolutamente que sí, pero no necesariamente porque uno ve pueblos miserables y donde no hay violencia. A mí, por ejemplo, me llama la atención, déjenme contarles anecdóticamente que un día vagando por el inmenso territorio de la India, porque ese no es un país, sino un subcontinente, llegué a Golconda y yo me acordaba del grupo de sacerdotes que bautizaron su conjunto Golconda y nadie sabía por qué y resulta que Golconda era un reino riquísimo donde se explotaba la mayor mina de diamantes del mundo. Eso generó una riqueza tremenda. Hoy se destruyó, es unas ruinas abandonadas. Pero el cuento es que uno ve en la India, además de los parias que sí sufren de una pobreza absolutamente atroz, joyerías en la India donde se dice only diamonds, es decir, aquí en esta joyería solamente se venden diamantes. Esos contrastes yo no los he visto en Colombia tan supremamente extremos, tan supremamente agudos. Y paz, no hay agresión, no hay violencia. Eso que todos los días en los noticiarios nuestros, todos los días sin una sola excepción al año, o en la década, o en el siglo, los noticieros están refiriendo actos de violencia, violaciones, asesinatos, masacres, todos los días, y se repite, y se repite, y se repite, y no salimos de ese ciclo vicioso, de ese ciclo que llamo yo en el capítulo de la violencia. Son múltiples las causas. Una, tú la notas, tienes toda la razón, y hay que luchar por eso, y en eso este gobierno tiene razón. Pero no nos enceguezamos pensando que solamente por la desigualdad hay algo más profundo, algo más, ¿no? En nuestros genes, en nuestra cultura. Nosotros fuimos colonizados con una mezcla híbrida de la cual Fernando Vallejo dice que es la peor que ha resultado en América Latina. Ustedes lo saben demasiado bien, pero yo repetirlo aquí, los prisioneros que salían de las cárceles
venían y violaban y embarazaban a las mujeres indias. Aquí nunca hubo un imperio, aquí hubo caciques independientes, Exacto. caciques, cada uno con su pequeño reinado, luchando entre ellos. No tuvimos, y los imperios que los tuvo Mesoamérica o Norteamérica, con los olmecas, los totonacas, los aztecas, los teotihuanacos, o con los incas, un gran imperio de 4.500 kilómetros de distribución, que le dio un sentido de unidad. Uno va y no ve un sentido de unidad en los peruanos, uno va a México y ve un sentido de unidad en los mexicanos. Aquí no, aquí nos burlamos de la bandera, la ponemos al revés. Cuando se quiere decir que una cosa no sirve para nada, que es ridícula y es absurda y estúpida, un saludo a la bandera, pues en México el saludo a la bandera es una ceremonia que tiene lugar una vez al año y todo el mundo se emociona en la plaza del Zócalo cuando el presidente abraza la bandera. Carlos Torres. Carlos, adelante. Gracias. Sí, pues. Yo me afilio dentro de estos partidos en el grupo que piensa que Colombia es mucho más de lo que es que lo que la pintan. Sí. Yo considero que existen dos Colombias, no tres. Yo digo que dos Colombias. ¿Por qué? Porque en mi vida personal y de la gente que he visto, nos ha rodeado durante todos estos años en que hemos vivido, aparece clarísimo una línea de pensamiento, una línea de acción, unos resultados que dan envidia a muchos países, a muchos grupos. Y al mismo tiempo existen esos 40.000 violentos que se roban la imagen del país como propia, y que andan repartiendo estadísticas cuya interpretación es la de ellos y solo la de ellos. Yo le pregunté a Pacho de Rú cuando estaba haciendo su estudio sobre la verdad, le pregunté que dice que somos los países más violentos del mundo, más desiguales, etc. ¿Quién lo califica y quién dice que ese indicador es la verdadera imagen del país? En donde he visto la clase media creciente, las estadísticas de la clase media en educación, en economía, en vida personal, en la aproximación al mundo, y ver todos los éxitos de colombianos de diferente nivel. Creo que es injusto le decía yo a Pacho Herrú, ¿dónde dejaste en tus clasificaciones en los 49 millones y más de 49, los 50 millones de colombianos con los que yo he convivido y hemos construido, porque lo hemos construido, un mundo de gente trabajadora que ha hecho instituciones, como ya explicaron. Nos han robado el país con la imagen negativa y están utilizando las estadísticas simplemente para masacrar la imagen del país. Y yo prefiero decir que nos hemos equivocado a decir que esa es la realidad colombiana. Yo me afilio a ese grupo. Gracias, Carlos. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario? ¿Preguntas? No veo ninguna reacción del grupo. Silencio. Uy. Hay silencio. El silencio es elocuente, decían por ahí, ¿no? Mucho. Rigoberto, adelante. Pues sí, indudablemente me dolió mucho la visión de Germán Puyana. Se ve que fue un libro investigado, soportado, pero pues no puedo estar de acuerdo tampoco. La mejor prueba es que mi familia viene de muy abajo y hemos logrado subir a punta de trabajo. Y he encontrado, hoy vivo en Boyacá, siendo de Bogotá, y he encontrado gente valerosa, trabajadora, que inclusive es apreciada en países vecinos. Es decir,
¿Cuánta gente se va para Venezuela a trabajar? ¿Cuánta gente se va a Estados Unidos a trabajar y sale al otro lado? Yo me pregunto si no será más bien que nuestro proceso ha sido más lento en algunas cosas. Por ejemplo, el hecho de que no hubiéramos tenido un gobierno de izquierda, sino hasta ahora, culpa de muchas cosas, de muchos obstáculos que se le puso a la gente que pensara de esa forma. Y hasta ahora estamos como tomando conciencia del valor del voto nuestro, del valor de ser partícipes, de entrar en la política como forma de mejorar este país, ¿no? Pienso yo, en cuanto a la parte de que decías, Darío, de las diferencias que hay tan marcadas acá, pero Brasil está tan o igual que nosotros y Brasil no sufre eso. Eh, Pienso yo que es un proceso de cada país, de cada cultura, de nuestra historia que nos ha llevado a donde estamos, pero que tenemos que buscar el camino, sí, y que hay que entender, y eso creo que es lo que nos ha faltado, eh, aceptar la diferencia, aceptar que el Señor que está hoy arriba puede pensar diferente a nosotros y hay que escucharlo. Yo a veces veo tantos comentarios negativos con respecto a nuestro presidente y aunque yo no voto por él, creo que tiene grandes ideas, ideas que se han debido hacer hace mucho rato, pero que él no sabe llevarlas a cabo porque no tiene capacidad de gestión o porque no tiene un equipo que lo apoye realmente a llevarlo a cabo, más los comentarios negativos que lo golpean todo el día, que yo a veces me pregunto cómo aguanta tanto este señor, de tantas críticas y caídas de todo lo que dice. De manera que esa es mi percepción. Yo pienso que tenemos un proceso diferente y que tenemos que salir al otro lado. Mil gracias. Gracias, Rigoberto. Martín Restrepo levantó la mano. Libera tu micrófono, Martín. Ahí, ahora sí. ¿Me Adelante, escuchan? Martín. Sí, te escuchamos. A ver, voy a poner un caso muy viejo. Mi padre fue gobernador de Antioquia en 1948. Lo llamó el ministro de gobierno y le dijo, el presidente Mariano lo conoció a usted en el Senado en el año 42 cuando yo nací. Mi papá era senador y se mamó de la política y la dejó. En ese momento era abogado de la ANDI, si mi memoria no falla, o si mis datos familiares no fallan. Y le dijo, el presidente de la República lo busca a usted, doctor Alfonso Restrepo, porque sabe que es un conservador a carta cabal y confía plenamente en usted. ¿Usted aceptaría el cargo de gobernador? Dijo mi papá, yo por servir al país lo acepto. Y renunció a su carrera de abogado que iba muy bien por servir al país. Pero como este país es de violentos y de que el poder y la justicia no han operado porque van juntos, muy pronto el ministro de Gobierno empezó a llamarlo doctor el orden público, doctor la seguridad, doctor esto, doctor aquello. Y mi papá, que era abogado y muy estricto, le dijo, estoy aplicando la ley, estoy haciendo justicia, he trabajado en llave con el comandante de la Cuarta Brigada, todo muy bien. Y doctor, pero es que hay que aplicar la ley, porque viene pronto las elecciones y y Antioquia ha sido un departamento conservador y no lo podemos perder. Entonces le preguntó a mi papá, pero es que la ley, ¿cómo así que hay que aplicarla? Digo, sí, hay que aplicarle la ley a los liberales. Y dijo mi papá, no, señor, la ley es para los colombianos, es para todos. Y durante la gobernación de Alfonso Restrepo Moreno, la ley es para todos. Obviamente, a los 5 meses lo destituyó de gobernador. Pusieron a un nuevo gobernador que si mis datos familiares, porque yo tenía 6 años en ese momento, no fallan, lo pusieron Chepe Metralla. En los municipios de Antioquia, que eran liberales, me faltó un paréntesis importante. Antes de destituirlo le dijeron, mira, así como usted, el presidente de la República, me llamó y me dijo que lo nombrara, también nombró al comandante de la Cuarta Brigada de Medellín, que maneja el orden público en el departamento, pues no, de Medellín, no del departamento, para el manejo del orden público. Doctor Restrepo, ¿por qué no delega usted el orden público en el comandante de confianza del presidente? Y le dijo Alfonso Restrepo Moreno, yo soy abogado y conozco las funciones principales del gobernador y no delego ninguna.
el orden público es una muy importante, no la del ego. Entonces ahí sí lo destituyeron. Pusieron un ministro, un gobernador aquí en Antioquia, que si mal no estoy, lo pusieron chefe metralla. Cogió los departamentos liberales de Antioquia y puso el ejército en Antioquia, que todos sabemos lo quebrado que es, y que los campesinos van los domingos a misa desde las 4 o 5 de la mañana, a misa, a comulgar, a confesarse, a mercar, a vender sus cosechas, a disparar indiscriminadamente. Por todo campesino que salía a 4, 5, 6 de la mañana hacia el pueblo, lo fumigaban, lo fumigaban, lo fumigaban, lo fumigaban, desde 2 meses antes de elecciones. ¿Qué pasó? Que llegó el momento de elecciones y en los municipios liberales muy poquitos se atrevieron a salir el domingo a votar, porque sabían que los mataban. Entonces somos un país que los grandes poderes, la justicia, ha protegido a esos grandes poderes. Entonces, ¿cómo esperamos que haya justicia, que se desarrolle, que la gente confíe en algo y el país crezca, cuando desde el año 48, que yo sé la historia y ha seguido igual, y apenas logra subir un presidente de izquierda que no comparto ni voté por él? Me gustan mucho sus ideas, como alguien dijo hace un momentico, pero no su capacidad ejecutoria. Entonces, si un país es violento desde la clase alta y los que tienen el poder y los que estamos preparados, ¿cómo no esperamos que la clase baja se defienda? Es todo lo que tengo para decir. Gracias, Martín. Muchas gracias. ¿Alguien más? Germán, adelante. Sí, uno de mis antecesores hizo una aseveración que es muy justa. La juventud, somos realmente un país joven, realmente, históricamente hablando. Yo ponía el ejemplo, si uno mira un paradigma de civilización, de orden, de igualdad, puede referirse a los países escandinavos, Noruega, Finlandia, Dinamarca, etc. Pero si nos retrotraemos a la historia, era un pueblo absolutamente salvaje, de piratas, depredadores y asesinos que lo que único hacían era quemar conventos, de los tesoros que tenían los monjes, robar y asaltar y piratear toda su vida. Y mire el ejemplo que han dado hoy de civismo, de organización, de igualdad social, etcétera, etcétera, etcétera. El Japón fue un infierno de guerras intestinas por mucho tiempo, hasta que vino la revolución Meiji y cambió. Y uno puede definir a un japonés, uno puede decir a un japonés cómo es, en general, un arquetipo ideal, pero real al mismo tiempo. Y yo digo, definamos al colombiano, y desgraciadamente no casa por la visión que yo tengo con esa optimismo que yo participo de Colombia como tal, de sus potencialidades como tal, pero me preocupa muchísimo que la cultura, y ahora empeorada con el narcotráfico, esté produciendo lo que produce todos los días en todos los noticiarios de todas las horas. Cuando yo encontré ese aviso en la prensa de Buenos Aires que decía colombianos no, yo sentí como un mazazo en la cabeza. Si había de todos los países latinoamericanos, ¿por qué decían eso los colombianos? Algún motivo habría. Y la gente que iba a estudiar allá no eran gentes de la pura baja realidad, tenían por lo menos con qué pagarse un pasaje y pagarle los estudios, la vivencia a los estudiantes. A mí me preocupó mucho ver eso y oír episodios, incluso hasta de crímenes, ¿no? Un estudiante mató con el bisturí a otro, que yo no veía eso en otras partes, ¿no? Y cuando viví en Francia me pareció también oír muchas de esas cosas. Yo soy un optimista de Colombia. Tengo mis hijos fuera de Colombia, la mitad de ellos. He trabajado fuera de Colombia y yo no me voy de Colombia. Me han hecho muchos esfuerzos. Yo no me voy de Colombia, aquí muero. Espero muerte natural, pero si no, también corro el riesgo y me quedo aquí. Adoro Colombia, quiero Colombia. Me duele muchísimo Colombia. Me duele muchísimo Colombia y no me satisfago ni me contento pensando, yo lo creo también, pero esa no es mi preocupación central, de que la mayoría somos los buenos. Sí, de acuerdo, yo estoy de acuerdo con eso. Pero la imagen
y la realidad fáctica es otra. La vemos en los noticiarios todos los días. Y esto se repite y se repite y se repite y se repite. Y tenemos un fenómeno como el narcotráfico que es absolutamente terrible, y de pronto en estas charlas con estos grupos ni siquiera se toca el tema del narcotráfico. Entonces, yo soy optimista, pero de ese optimismo me duele mucho Colombia. Y hay otro factor, y termino con esto. Uno de los elementos que creo yo ha sido sustancial en los problemas que ya hemos expuesto, y no vale la pena volver atrás, es la falta de inmigración. Nosotros somos demasiado homogéneos, y desde que nacimos como sociedad esclava de los colonia de los españoles, siempre nos hemos hibridado con otras razas, con otras etnias, pero no nos ha llegado aporte. Uno ve en la Argentina, inclusive en México, inclusive hasta en Venezuela, cómo ha aportado la gente que viene de afuera, cómo significa el Estado de Chile. Vamos, Chile, ¿por qué está como está? Bueno, los aportes de gente que piensa distinto, más avanzada, con mejores elementos de juicio y de trabajo, aporta muchísimo. Nosotros le hemos hecho la enemistad a las inmigraciones. En el libro están registrados las varias veces que hubo aquí ofertas de gente muy valiosa para trabajar, como japoneses, como judíos, y que una y otra vez le negaron la entrada. Y seguimos los mismos con las mismas, en lugar de oír aportes diferentes de gente que piensa, siente y actúa y trabaja distinto. Eso enriquece mucho, cuando la inmigración es buena, desde luego, obviamente, porque hay inmigración mala y pésima también. Nos ha hecho mucha falta ese elemento de la inmigración. Y la juventud del país también es una explicación. Quería aportar ese par de temas. Gracias, Germán, gracias. Yo quería hacer dos aportes también al tema, porque me llama mucho la atención que repites con mucha frecuencia en los noticieros. Yo estudié comunicación social aquí en este país, en Estados Unidos, Sí. y me di cuenta que los noticieros tienen dueños, y los noticieros, sobre todo los locales, cuando no tienen noticias, se van a los juzgados, a las estaciones de policía, a ver dónde fue el crimen, dónde fue al que agarraron, porque no tienen más noticias las locales. Por eso no me rijo por los noticieros. Me rijo, y mi testimonio es 49 años, no de turista, viviendo fuera de Colombia, trabajando en recursos humanos en las multinacionales que he trabajado a nivel América Latina, a nivel Estados Unidos, a nivel global, y lo digo con mucho orgullo y con mucha seguridad. Jamás he encontrado mejores profesionales que los colombianos, comparados con cualquiera de cualquier nacionalidad. Y no he sido parcial, he sido siempre abierto a la calidad, pero los ejecutivos colombianos que yo he conocido en mis 49 años de carrera en todas partes del mundo son los mejores, los más recursivos, los más inteligentes, los más no se quedan callados, dicen la verdad. Para mí, la imagen que yo tengo desde fuera, evidentemente, es la más positiva que puedo imaginar. Y no he sido parcial, he sido muy objetivo, generalmente, y eso no se sabe, eso no sale en los noticieros, eso no sale en la prensa, eso no sale en ningún lado. Si uno recorre entidades y puedo no conocerlas todas, se encuentra en muchísimas empresas, ejecutivos colombianos, gerentes colombianos, inmigrantes colombianos en todos los niveles, que no son los que salen en el narcotráfico, no son los que salen en la violencia, no son los que salen. Por eso no veo noticieros, pero sí veo 49 años de vida aquí. ¿Alguna otra opinión? ¿Me permites acotar algo? ¿Me permites acotar algo? Sí, claro, claro. Por eso, perdóneme que repite. Hice una investigación, tuve que pedir colaboración para indagar, buscar, rebuscar por todo el mundo colombianos, y encontré unos personajes increíbles, ¿no? El talento de los colombianos. El talento de los colombianos es algo para mí superior al promedio latinoamericano. Yo lo siento así. Desgraciadamente, muchos de esos talentos
muchos de esos talentos se nos inclinan, se nos desvían para otros caminos. Pero hay unos que en el camino recto han logrado cosas increíbles. Países como Rusia, como Suecia, con países que uno no tiene ni idea que allá pueda destacarse un colombiano. Voy a contar una anécdota curiosa. Una vez, por un problema en el avión, al regresar a pasar la Navidad, tuve que pasar la Navidad en Perú. Y entonces en el consulado me conoció un señor que me invitó a su casa, que era negociante en frutas. Negociaba frutas en una región que se llama Tigmo María. Y pasé, y él era casado con la pintora más famosa del Perú, y me vinculó a una asociación de artistas, y tuve una semana participando con esta gente. Yo me vine, después, años después, volví yo, pasé por Lima y reconocí en un almacén que fue a comprar un regalo a una persona que había estado presente ahí, y le pregunté, era un paisa, naturalmente un paisa, fulano de tal, ¿qué hay de él? Me dijo, ¿y usted no sabe de él? No, yo sabía que él negociaba en frutas el Tingo María. Se escribió una novela que fue el bestseller en Estados Unidos y está catalogado como uno de los mejores escritores en Europa. Un negociante en frutas paró de gran bestseller en Europa sin ninguna preparación. Por ejemplo, a mí me dejó eso supremamente Increíble, como increíble. un zapatoca de Santander, que era un relojero de pueblo, y desarrolló una capacidad y terminó poniendo una fábrica con su propia marca en Ginebra, Suiza, ¿no? Entonces, salido de un pueblo con zapatoca, y no la puso en otro país, sino en el país que hace los mejores relojes del mundo, y Qué compite bien. y tiene su marca especial. Bueno, les digo, están ahí al final, colombianos reconocidos. Yo soy el primero en quedarme sorprendido, abismado y agradado, porque son como una compensación con la otra cara de la imagen que dan, que es, tú puedes no ver noticieros, pero las noticias son todos los días. Y yo me acuerdo que me fui de Colombia por las noticias de la violencia, pasaron y seguimos prácticamente los mismos, varían los actores, los nombres, etcétera. Cuando yo vi colombianos, no existía el narcotráfico, tiro fijo, Pablo Escobar, no, nada de eso. Y sin embargo, ya decían colombianos, no. Una imagen Claro. que dimos. Alberto Betancur, adelante desde Guatemala. Cuéntanos cómo nos ven desde allá. Adelante. Respecto a este último concepto que acaba de exponer optimista Germán y el testimonio que dio Darío, también muy interesante en sus recursos humanos, les voy a comentar un testimonio interesante. En los años 70, cuando yo vivía en México y grababa discos en la empresa de discos Gas, el dueño de esa empresa, un gran empresario mexicano, Guillermo Acosta, me dijo un día, mira, mi sueño es un día poder tomar un vuelo charter, llevarme un avión a Bogotá y escoger todo el personal para mi fábrica de discos, pero a nivel recursos humanos, ingenieros industriales, abogados, contadores, administradores de empresa, y traer el avión lleno para mi empresa aquí. Porque o sea, he comprobado que los colombianos son demasiado recursivos, inteligentes, responsables y sobre todo muy creativos. Y todos tratan de superarse. A mí me halagó mucho ese testimonio. Bueno, respecto a todo lo que se ha hablado hoy, también hay un factor muy triste en Colombia, y es que los productores de telenovelas y de televisión exportan únicamente, o sea, por aquí únicamente vemos sin senos, no hay, en fin, no hay paraíso. La vida de Pablo Escobar se la sabe todo el mundo. Cuando me presenta a alguien y me descubre que soy colombiano, ¿y de dónde eres? De Medellín. Ah, de la tierra de Pablo Escobar. Cuéntanos de cómo es esa cosa allá, cómo es lo de la cocaína y cómo se maneja eso. Es muy triste eso. Las películas, las novelas que exporta Colombia
es de putitas que van con los narcos, con los traquetos. Es muy triste. Las mujeres colombianas son muy lindas, pero todas son, pues, profesionales. No, muy triste. O sea que tenemos una fama espantosa por fuera del país gracias a esas malditas producciones de televisión y películas que nos exportan. Eso era todo lo que quería comentar. Y felicitaciones a Germán. Muy interesante tu charla. Gracias, Alberto. Muy estimulante, Germán. ¿Algún otro? ¿Vicente había levantado la mano? Sí, gracias, Darío. Sí. Es que yo quería resumir en 2 frases lo que Germán tan elocuentemente nos mostró y nos inquietó con lo que es esa imagen. Y la frase es ver lo que no se ve, porque lo que hemos oído hoy es ver lo que se ve y lo que ven otros, pero no vemos suficientemente lo que no se ve. Y en lo de la cultura es que es muy profundo y como decía Germán, más que la violencia y más que la política y más que la economía, influye la cultura. Y la Comisión de la Verdad y yo mismo dije que la cultura o las enfermedades culturales, como ver al otro como enemigo, como no aceptar al otro como igual, ha sido y sigue siendo terriblemente poderosa. Y por eso estoy de acuerdo con Germán en que el problema es de cultura y cambiar una cultura pues no es cosa de 3 o 4 días. Es una cosa profunda y larga en la historia, pero cada uno de nosotros podemos colaborar a mejorar esa cultura desde la misma casa y progresivamente a nivel social. De manera que, Germán, muchísimas gracias por inquietarnos con esa visión real, porque es que tú no has inventado nada, has dicho verdades absolutas, pero pues sigo insistiendo en que no vemos lo que no se ve y eso que no se ve siempre es mucho más profundo y más importante que lo que se ve. Y tal vez es más noticiero el vaso medio vacío que el vaso medio lleno. Sí, sí. Ok. ¿Algún otro comentario? Germán, nos has inquietado, nos has cuestionado, nos sacudiste y creo que el gran resultado de esta tertulia es estas reacciones. Yo creo que la ventaja de este grupo es que con frecuencia podemos estar de acuerdo, en desacuerdo, con mucho respeto, evidentemente tratamos de ver qué es, qué pasó. Y me encanta que nos hayas cuestionado, nos hayas sacudido, nos dio dolor, creo que todos reaccionamos, nos dimos cuenta de que sí, como dice Vicente, es una realidad, pero también salieron otras realidades y yo creo que hemos balanceado, nos has dado una tarde excelente de cuestionamiento y de compartir ideas. Antes de terminar, quisiera pedirles a todos que la próxima semana tenemos de invitado a nuestro compañero, hoy gran artista en los Estados Unidos, Carlos Alberto Caicedo Arias. Carlos Alberto Caicedo fue compañero de Eduardo Pardo, estoy seguro, de Carlos Torres, mío, de los que están aquí, Oscar probablemente, Reinaldo. Carlos Alberto se volvió un gran ejecutivo, es uno de esos ejemplos de alguien que llegó a lo más alto del marketing en los Estados Unidos. Se acaba de retirar de una de las mayores compañías de marketing de los Estados Unidos y es un renombrado artista y al mismo tiempo marketólogo, yo lo llamo. Reinaldo Pareja nos consiguió a Carlos Alberto Caicedo para volver a nosotros y nos va a hablar sobre papel y lápiz, el proceso creativo. Carlos Alberto, si ustedes ven consultan en internet, parte de sus diseños son con un papel
y un lápiz. Y es característica de eso. Si quieren, les voy a mandar información sobre eso. Y la última sesión de este grupo, la tertulia, la tendremos dentro de 15 días, el 21 de diciembre, donde Bernardo Nieto nos ha ofrecido un concierto o un programa sobre la Navidad en América Latina. Como saben, Bernardo Nieto es un gran músico de nuestro grupo y siempre nos ha traído ese regalo de Navidad. Entonces tenemos 2 sesiones más y después nos vamos de vacaciones hasta el año entrante. Muchísimas gracias, Germán. ¿Quieres decir algo? Sí, adelante. Reitero, hablar 1 hora y media es inevitable, pero es casi una caricaturización de una obra, porque hay que ser muy rápido y superficial y generalizar. Yo vuelvo y repito, la tesis mía está sustentada. Estoy dispuesto a enviar el libro para que la gente mire, se puede leer por capítulos, no hay necesidad de leer como una novela. Y ahí sí me parecería que sería más profundas las reflexiones y me encantan las críticas. Yo lo siento así porque lo que he oído de ustedes, de la mayoría, no todos, me duele a mí también, me duele a mí también. Yo no estoy como afuera, yo me siento comprometido dentro de lo que es Colombia y lo que le debemos al país. Por eso nunca he podido irme y no me he ido de Colombia. Me quiero y me quiero como vivir aquí, morirme aquí. Entonces, si tiene interés a alguien, yo le mando el libro para que entonces mire y vea en qué fundamentos me baso yo para hacer una serie de aseveraciones que sí resultan a veces muy molestas, implican un autoexamen de conciencia que es fastidioso y una visión un tanto negativa, pero que no es ideal, no es inventada. Pero hay que salir adelante. Yo creo en Colombia, creo en su gente y por eso hago estas críticas basadas en hechos más que en asuntos personales. Muchísimas gracias, hermano. Por eso, Muchísimas gracias. Por eso me mandan la dirección, yo les mando el libro y todas las críticas me encanta. Enriquecer el debate no es decir, muy bueno, te aplaudo. No, criticar, debatir y hacerlo con gente que tiene la preparación de los infritas. Me fascina hacerlo porque siempre he sido selecto en mi vida. Y ustedes son un grupo muy selecto y lo demuestran en sesiones como esta. Muchas gracias por su atención y su generosidad de su tiempo. Gracias, Germán. Muchísimas gracias. Hay un aplauso virtual. Gracias. Yo voy a mandar el video probablemente al final del día. En el video voy a copiar el correo de Germán. Va con copia a Germán y a Oscar. Entonces, el que quiera solicitarle a Germán ya tiene el email esta tarde cuando lo envíe. Van a tener el email de Germán para que le envíen la petición del libro y de esa manera establecer comunicación o mandarle cualquier feedback adicional que ustedes quieran. Gracias a todos, una feliz tarde y nos vemos dentro de 8 días. Mucho gusto, muchas gracias. Gracias, felicidades. Gracias. A ustedes. Gracias Chao. a todos. Gracias, Eduardo, gracias por estar tan tarde en tu horario de París. Estaba en el consulado y como dijeron, son impuntuales los colombianos y empezó media hora más tarde, por eso llegué tarde. No empezó media hora, empezamos a la hora. No, en el consulado empezaron media hora más tarde y por eso no llegué a tiempo. Está bien, gracias, Eduardo. Muy amable. Gracias, Martín, gusto verte. Lo mismo, Alberto, Carlos, Vicente, Germán, chao, gracias. Chao, a la próxima. A bientôt. A bientôt, oui.